Ya se está grabando. Ya, entonces digamos que tengo ese vector de ahí, este vector de acá tiene obviamente 3 elementos, ¿no es cierto? Y por ahí tengo otro vector más. Este vector de acá, digamos que tiene las cantidades que voy a comprar de cada ítem, ¿no? Entonces el ítem que cuesta 20, tengo 5 productos de ese. El ítem que cuesta 10, tengo 8. Y del último, pues puedo tener un 0. ¿Sí? Igual puedo utilizar un 0, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a definir este producto escalar de la siguiente manera. Se define con el punto. Y lo que me interesa es saber, pues, el total que tengo que pagar, ¿no? ¿Cómo sería? Pues simplemente sería 20 por 5, más 10 por 8, obvio, más 5 por 0. Eso es lo que todos haríamos, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, pues el resultado que tengo de eso de ahí, ¿no es cierto? Es justamente un escalar. No tengo como resultado un vector o una matriz, sino es simplemente un número real. Puede tener decimales, ¿no es cierto? Entonces, al tener un escalar aquí, esto se puede conocer como un producto escalar. O también se puede conocer, fíjense que tengo acá un punto para que no se confundan con multiplicar por un escalar, que es lo que vimos la última vez. Esta no es la multiplicación por un escalar, sino es una multiplicación o producto escalar. Pues es mejor conocerlo con el nombre de un producto punto. Entonces, cuando yo les diga que hay que hacer un producto escalar o un producto punto, voy a tratar de utilizar más bien la palabra punto para que no haya ambigüedad. Es que estoy hablando justamente de multiplicar dos vectores y el resultado va a ser un único número que es un escalar. Y este viene a ser un producto punto o un producto escalar. Entonces, esto de acá se puede ampliar para la parte de las matrices. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo estas dos matrices de aquí. No necesariamente tienen que ser cuadradas de ninguna manera. Esta matriz A que tengo yo acá es una matriz que tiene dos filas y tiene tres columnas, ¿no es cierto? Y puedo tener otra matriz por aquí. Esta matriz que tengo por acá, en cambio, tiene tres filas y tiene únicamente dos columnas. Correcto. Bueno, ¿cómo puedo hacer lo mismo que hice arriba, pero ahora con matrices? Bueno, podría yo multiplicar cada una de las filas de la matriz de la izquierda por cada una de las columnas de la matriz de la derecha. Si me concentro acá, ¿no es cierto? En este caso, digamos que esta es la fila I, la fila 1, ¿no es cierto? Esta columna J es la columna 1, pues igual yo tendría el mismísimo producto punto que había hecho la vez pasada, ¿no? Digamos que voy a decir que tengo yo voy a generar una nueva matriz, ¿de acuerdo? Voy a decir que esta matriz de acá va a ser el producto de las matrices A por B. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tengo yo un producto punto de esa fila por esa columna de ahí, ¿no es cierto? Eh, tendría yo 3 por 1, tal como hicimos la vez pasada, ¿no es cierto? Tendría este 2 por menos 1 y finalmente tendría 1 por 3. Esto me va a dar 3 menos 2 y me va a dar 3. O yo puedo utilizar números negativos, ¿no es cierto? Entonces, este producto de la primera fila de A por la primera columna de B, puedo guardar en una posición de esta matriz C, esta nueva matriz que acabo de poner acá. Voy a guardar justamente, pues, en la primera fila, en la primera columna de esa matriz. ¿Sí? Entonces, puedo yo definir, pues, ¿no es cierto?, este elemento, digamos que el elemento 1, 1 de la matriz C va a ser justamente este menos 2.
¿sí? Entonces, digamos que yo tengo una matriz C, ¿no es cierto? Tengo la siguiente matriz. Y en la posición 1, 1 voy a colocar este menos 2. Y así puedo hacer con el resto de filas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Digamos que ahora quiero multiplicar. Siempre voy a multiplicar filas de la una matriz por columnas de la otra matriz. ¿Sí? Filas con columnas se multiplica. Vamos a ver. Esta viene a ser la fila 2. Aquí y vale 2, ¿no es cierto? Y voy a multiplicar por la misma columna que tenía antes. Es la columna 1. El resultado de esa multiplicación de ahí, ¿no es cierto? Vendría a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? 0 por 1. Tendría menos 1 por menos 1. Voy a dejar así expresados los signos para que no haya luego confusión. Y finalmente tendría 2 por 3. Si todo el mundo me sigue, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a dar 0. Menos 1 va a ser más 1. Y aquí va a ser 6. Entonces acá me va a dar 7. Como multiplicamos la segunda fila de A, por aquí y vale 2, con la primera columna de B, tengo que guardar en la posición justamente 2, 1 de C, ¿no? Profe, en la anterior no sería 4, no menos 2. A ver, veamos a ver qué pasó. Ah, perdón, le cambié de signo al 3. Muchas gracias. Es 3 positivo ahí. Sí, 6 menos 2, 4. Gracias. Y quedó grabada en video mi equivocación. Bueno, en la segunda parte de acá, ¿no es cierto? Como decía, estoy multiplicando segunda fila con primera columna. Voy a guardar en la segunda fila y primera columna de C. Segunda fila, primera columna sería justo abajo del 4 que tengo aquí, ¿no es cierto? Entonces, acá se guardaría el 7. Perfecto. Vamos ahora con lo que toca. Digamos que ahora quiero yo multiplicar nuevamente la primera fila. ¿Ok? Nuevamente de la primera fila. Ahora quiero multiplicar por la segunda columna. Entonces voy a concentrarme ahora en esta segunda columna acá. Es decir, ahora J vale 2 y sigue valiendo 1. El resultado de esto de acá va a poner en la posición 1, 2 de C, ¿no es cierto? Bueno, entonces, otra vez, ¿cómo quedaría esto de acá? Voy a borrar por un momento pues esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, el elemento que se encuentra en 1, 2, en la primera fila y segunda columna de C, sería 3 por 0, 2 por menos 2 y 1 por 5, ¿no? ¿Ya? Irán haciendo conmigo en el caso de que me equivoque en algo. O sea, acá tenemos el 1. Este debería ponerse en la posición 1, 2 de C, ¿no es cierto? Primera fila, segunda columna. Se pondría acá. Y me faltaría la última, ¿no? La última sería, pues, volvemos a la segunda columna de A con la segunda columna, perdón, la segunda fila de A con la segunda columna de B, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente volvemos a decir que I vale 2 aquí. Sería la segunda fila, esta, con la segunda columna. Para poder colocar esto en la posición 2, 2 de C. Recuerden que C es la matriz del producto de estas dos matrices, ¿no es cierto? Entonces, la 2, 2 tendría yo 0 por 0, menos 1 por menos 2, y finalmente 2 por 5. Lo cual me va a dar 12, ¿no es cierto? Entonces se colocaría por acá. Bueno, ¿cuál es el patrón? Entonces, si nos fijamos, ¿no es cierto?, en lo que hemos hecho acá, es que la
La fila I, ¿no es cierto?, de A, en este caso vale 2, y la columna J de B, ¿no es cierto?, se coloca pues en la posición correspondiente de esta matriz C, que es el producto. Yo podría simplemente decir, ¿no es cierto?, pongámosle con otro color tal vez, podría decir en términos generales, ¿no es cierto?, que el elemento IJ de C, ¿no es cierto?, corresponde al producto punto de la primera fila, bueno, de la fila I sería en este caso, de la fila I de A, y en la columna J de B, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, hemos hecho justamente eso. Acá, cada fila de A contiene 3 elementos y cada columna de B contiene también 3 elementos, ¿no? Por lo tanto, un requisito para yo poder hacer esto, e incluso con el vector que yo tenía acá arriba, ¿no es cierto? Si se fijan, acá también tengo 3, y acá tengo también 3. Y es que en el caso de vectores, bueno, los vectores deben tener el mismo tamaño, pues, ¿no? Misma longitud o misma magnitud, como quieran llamar. Y en el caso acá de las matrices, ¿no es cierto? La longitud de la fila de A es igual a la longitud de la columna de B. Bueno, la longitud de una fila, al final de cuentas, viene a ser el número de columnas, ¿no es cierto? Es el número de columnas, justamente la longitud de una fila. ¿Qué tan larga es una fila? Bueno, si tengo 3 columnas, justamente vale 3, ¿no? Entonces, si la matriz A es una matriz de M por N, ¿de acuerdo? Y la matriz B es, por poner nada más letras, P por Q, por ejemplo, ¿no es cierto? Necesito que este N de acá, que es el número de columnas de A, sea igual al número de filas de B. Recuerden, este es el número de columnas de A, que es la longitud de la fila, ¿no es cierto? El largo de la fila, digamos. Y este es el número de filas de B, que viene a ser pues el largo de cada una de las columnas. Entonces, este y este tienen que ser, ese de este de acá tienen que ser iguales para que esto se pueda dar. Y esta nueva matriz que yo acabo de obtener acá abajo, esta matriz C, en este caso es una matriz de 2 por 2, ¿qué dimensiones va a tener? Bueno, pues viene dado en cambio, las dimensiones acá viene dado por estos otros elementos que tenemos acá, ¿no? Es decir, por el M que tengo aquí y por el Q que tengo acá. ¿Sí? Si se fijan, ¿no es cierto? Entonces, esta nueva matriz va a tener tantas filas como A y tantas columnas como B. Es decir, es de M por Q. Entonces, para poder ejecutar este producto de matrices necesitamos que estos dos que están en el medio, el número de columnas de A y el número de filas de B, sean iguales y las dimensiones de la nueva matriz va a ser, va a venir dada por estos elementos de acá. Entonces, M por Q. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Es decir, si tengo yo una matriz A de 4 por 1 y tengo una matriz B de 2 por 5, primeramente, ¿puedo multiplicar esto? No. No, No. no es cierto que no, no es cierto. Necesito, ya quedamos que este elemento de acá y este de acá sean iguales. Si no, no puedo multiplicar. Ok. Digamos que sí son iguales. Ahora ya puedo multiplicar. Este y este de acá son los mismos. ¿Y cuáles van a ser las dimensiones de este producto, de esta nueva matriz AB? ¿De cuánto por cuánto va a ser esta matriz? Mm, 4 por 6. Tal cual. Viene dado por estos elementos. Tiene igual número de filas que A, igual número de columnas que B. Por lo tanto, va a ser de 4 por 6. Entonces, no se olviden de eso de ahí, ¿no es cierto? Muy fácil. Estos dos tienen que ser iguales. Si no, no se puede multiplicar. Y las dimensiones de la nueva matriz vienen dados por estos otros dos elementos. Entonces, este viene a ser una condición para poder hacer este producto matricial de aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, estaba explicando aquí, ¿no es cierto? Este es mi
mi fórmula general, digamos, para cada uno de los elementos del producto, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, pues hice un producto punto, ¿no es cierto? Es un producto punto, digamos que he decidido yo llamar, pues, ¿no es cierto?, a la fila I de A. Lo hemos puesto con mayúsculas, pongámoslo igual con mayúsculas, no pasa nada. Ya, digamos que a la fila I de A, perdón, de la fila I de A, ¿no es cierto? Y cualquier columna, digamos que esto denota la fila A. Tiene que ser un producto punto de esta fila por la columna J. Digamos que esta es la columna J de B. Este es un producto punto, ¿no es cierto? Es, al final de cuentas, un producto punto. De la fila I de A por la columna J de B. Sí. Si yo me fijara, pues, en una fórmula genérica de esta de acá, ¿no es cierto? ¿Tienes que pelar o no? ¿Perdón? ¿Alguien preguntaba algo? Bueno, listo. Lo que yo estaba diciendo aquí. Si nos fijamos, por ejemplo, en la parte acá de los vectores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hice para poder obtener P por Q? Multipliqué P sub 1 por Q1, sumé con P2 Q2 y P3 Q3. Así de fácil fue el asunto, ¿no es cierto? Bueno, acá también sucedió algo parecido, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Acá yo también, si me fijo en la... Hagamos, antes de hacer de forma genérica, fijémonos, por ejemplo, en esta de acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hice yo? Estaba con la fila 2 de A, ¿no es cierto? Entonces yo cogí, por ejemplo, este es el primer elemento de la fila 2 de A, se llama así, ¿sí? Y multipliqué por el primer elemento de la columna de B, que se llama así. Ustedes pueden ver, ¿no? He estado justamente hablando de estos de acá. Este es el elemento 2,1 de A, que es el primer elemento de la segunda fila, ¿no es cierto?, de A. Y multipliqué por este de acá, que es el primer elemento de la columna de B. Este es el elemento 1, 2, fila 1, columna 2. Bueno, eso es lo que venía haciendo. Luego, ¿qué hice? Multipliqué este por este, ¿no es cierto? Este es acá, es el elemento 2, 2, ¿no es cierto? Segunda fila, segunda columna. Perdón, pero este es A. Y multipliqué por el 2, 2 de B. Y el último paso que hice fue, desde el elemento 1, 3, perdón, el elemento 2, 3, ¿sí? Y por este elemento de acá. Este elemento de acá es de tercera fila, segunda columna, es el 3, 2. Esa es la fórmula que está puesto ahí, ¿sí? Para la parte de arriba, no quiero llenar demasiado esta pizarra, pero bueno, ya está llena. Para la parte de aquí, de 1, 2, ¿no es cierto? Hicimos algo muy parecido. ¿Sí? Habíamos cogido en cambio la primera fila de A, ¿no es cierto? Primera fila de A son estos elementos de aquí. ¿Sí? Entonces igual yo tenía el elemento 1, 1 y la segunda columna de B. Entonces nuevamente era 1, 2. Luego cogí este de aquí, que es el elemento fila 1, columna 2. Multipliqué por 2, 2. ¿No es cierto? Y finalmente el 1 que le multiplique con el 5 de acá, ¿no es cierto? Es decir, tengo el elemento 1, 3 y acá tengo el elemento en cambio 3, 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos de nuestra forma, la forma de obtener algo genérico, ¿no? Para cualquier fila I y para cualquier columna J, ¿no es cierto? Entonces siempre me fijo que estoy tomando elementos de la columna I, ¿no? Siempre voy a tener algo como esto,
voy a tener, por ejemplo, hagamos de cuenta que tengo n, ¿de acuerdo? La longitud de la fila de A, la longitud de la columna de B es n, hagamos de cuenta. O sea, me estoy refiriendo a estos elementos de aquí, que son los que son iguales, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo tendría? Básicamente lo que tengo yo acá es que cogí el primer elemento de la fila I de A, ¿no es cierto? Y multipliqué por el primer elemento de la columna J de B, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hice? Cogí el segundo elemento de la fila I de A y multipliqué por el segundo elemento de la columna J de B y así, etcétera, hasta poder llegar a n elementos, ¿no es cierto? En este caso tengo justo 3 en los ejemplos de arriba, pero puedo tener pues hasta mucho más, ¿no es cierto? Bueno, sí puedo continuar, ¿no es cierto? Hasta tener pues el elemento n de la fila I de A multiplicado por el elemento n de la columna J de B. Entonces, esta es la forma expandida. Sí, si quieren lo voy a pasar ahora a limpio. Hacemos a limpio esto de acá para que se entienda más. Sé que sí me entendieron, pero tengo que formalizar esto siempre un poco, ¿no es cierto? Entonces, acá lo he llamado C. Si quieren sigo llamando C o si quieren simplemente voy a llamarle AB, ¿no? Saben que es exactamente lo mismo. Que yo he llamado. Como más les guste, que entiendan que es el producto nada más, ¿no es cierto? Ya, entonces, me pregunto si ustedes se habrán visto en algún momento la notación de sumatoria. Esa es una muy buena pregunta. Si no lo han visto, pues lo van a ver ahora ya. Pues entonces simplemente esta es una sumatoria, ¿no es cierto? Es una sumatoria, voy a aumentar desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Ya tengo ocupado I, tengo ocupado J. Lo justo sería ocupar tal vez algo llamado K, que varía de 1 a n, ¿no es cierto? Varía de 1 a n. Y acá voy a tener pues esto. Entonces, esta es una forma resumida de escribir lo que acabo de escribir arriba, ¿no es cierto? Sí, es simplemente una sumatoria. El K que tengo ahí va a ir variando desde 1 hasta n, tal como tengo arriba. Arriba está expandido, acá abajo en cambio está resumido en una sumatoria. Espero que hayan visto antes pues una fórmula de sumatoria. Si no, pues sería esta de acá. Entonces, esta es la fórmula que ustedes van a encontrar en el libro, a final de cuentas, ¿no? Bueno, hagamos, esta es la parte teórica, pero bueno, podemos hacer cualquier otro ejemplo con cualquier otra matriz, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Supongamos tengo dos matrices ¿Ya? de 2 por 3, así, mismo número de filas y mismo número de columnas. Tendría que Ya. pasar una a su, ¿cómo se llamaba? Transpuesta. Transpuesta para poder resolverla. A ver, pero si el ejercicio lo pide. Caso contrario, tendríamos que escribir no se puede multiplicar porque no son compatibles. O sea, el ejercicio nos tendría que poner, por ejemplo, A por la B transpuesta. Claro, si pone ahí, Ah, ya. está pidiendo eso de ahí. Caso contrario, deberíamos de escribir no se puede. Tal cual. Ya. Ujú. Gracias. Sí, exactamente. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, hagamos un último ejemplo, ¿no es cierto? Como ustedes saben, puedo igual hacer una expresión mucho más grande, tal como hicimos la última vez. Es decir, podría tener yo, digamos que me dan dos matrices igual, ¿no es cierto? Perdón. Me dan dos matrices. A ver, dividimos esto de acá. Tengo yo, por ejemplo, siguiendo la pregunta que me habían hecho, realmente es una muy buena pregunta. Sí, digamos que tengo yo justamente algo como esto, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, esta de acá, que es de 2 por 3.
¿sí? 2 filas, 3 columnas, ¿no es cierto? Dos filas, 3 columnas. Y digamos que tengo una B, y digamos que es de 3 por 2. Voy a llenar de ceros por aquí y por allá porque es mucho más fácil de multiplicar, ¿no? Pero ya se entiende que puedo tener cualquier otra cosa. Y digamos que lo que el ejercicio me pide es, por ejemplo, hallar 2 por A, B transpuesta. Claro, el ejercicio puede darme este tipo de combinaciones, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y luego me puedes decir menos C, menos 5 veces C, etcétera, ¿no es cierto? O sea, puede tener una expresión mucho más larga. De esto puede tratarse el ejercicio. Ya, entonces, igual como hemos hecho hasta ahora, nos estudiamos las cosas por partes. Algo muy importante que tienen que saber, que tengo que decir justo ahora, ¿no? Es posible, como generalmente no es posible, que este producto de matrices pueda ser conmutativo. ¿Sí? Puede darse el caso como puede no darse el caso. Generalmente no se da el caso. Es decir, A por B. A veces yo pongo sin a X, ¿no? Ya voy a empezar a poner sin a X. A veces pongo ahí. Ustedes entienden que es un producto de matrices. Pero bueno, lo que iba a decir es que puede que sea como puede que no. No tenemos por qué dar por sentado de que es igual. Entonces, en términos generales, A por B no es igual que poner B por A. Entonces, tendrán mucho cuidado con eso de ahí. Además que puede ser, ¿no es cierto?, que ni siquiera haya cómo resolver debido a las dimensiones que puedo yo tener, ¿no? Sí. En este caso, yo no puedo directamente multiplicar, para el ejemplo que tengo arriba, yo no puedo multiplicar A por B. ¿Sí? Ustedes ven ahí, ¿no es cierto? No es posible. Este número tiene que ser igual a este de acá. Y ese no es el caso. Pero en cambio, yo sí puedo hacer B por A, porque estaría multiplicando una de 3 por 2 con una de 2 por 3, lo cual me va a dar una matriz de 3 por 3. Entonces, sí es posible. Entonces, a veces ni siquiera es posible, ¿no? Ya solamente viendo esto de acá nos damos cuenta de que no es conmutativo, porque en un caso ni siquiera hay cómo multiplicar. Es así de simple. Por lo tanto, presten por favor mucha atención pues a esta parte de aquí, ¿no? Sí. Recuerden, les estoy diciendo que no siempre. Es posible tener un ejemplo en el que sí se dé el caso, pero en términos generales no podemos asumir de que eso sea verdad. Por lo tanto, tengan cuidado en eso de ahí y mantengan el orden de cómo se pide en el ejercicio, ¿no? Acá me está pidiendo A por B prima, no puedo yo calcular B por A y pensar que va a ser lo mismo. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso de ahí. Bueno, entonces, tal como hemos hecho en estos ejercicios, la primera parte podría ser esta de aquí, es decir, calcular 2A, ¿no es cierto? Y luego de que tenemos eso de ahí, pues deberíamos proceder con este producto de acá. Y si luego tuviera otro término más, pues seguiría así, así y así, ¿no es cierto? Todo normal. Bueno, entonces aquí es igual 2A. Como ustedes saben, me va a producir una matriz también de 2 por 3. Es simplemente un producto por un escalar. ¿Sí? No nos equivoquemos con producto escalar, que es el producto punto, ¿no es cierto? Es un producto por un escalar. Ya, entonces simplemente tendríamos esto de acá. Ya no pasemos tiempo, todos sabemos exactamente cómo resolver pues esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ya, eso viene a ser 2A. ¿A qué es igual B transpuesta? Entonces igual vamos a prestar atención a B. Tengo, por ejemplo, 0, 2. Tengo 1, 2. Y tengo menos 1, 3. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, si B era de 3 por 2, voy a terminar aquí con una matriz de 2 por 3. A ver, era de 3 por 2, voy a terminar con una de 2 por 3. Sí, estamos bien, ¿cierto? Tenía yo 3 filas, 2 columnas. Sí, y ahora voy a tener pues 2 filas con 3 columnas. Y eso sería todo. Ya, entonces tenemos que examinar qué es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿no es cierto?
Ya, entonces acá, por ejemplo, yo sí podía ejecutar, ¿no es cierto? Tenía tres columnas acá y tenía tres filas acá, ¿no es cierto? Pero el momento en que quiero ya ejecutar esta parte de acá, ¿no es cierto? Que yo he calculado el 2A y he calculado el B transpuesta, me presento justamente en el caso que había puesto al inicio, ¿no es cierto? En el que tengo, caramba, perdón, en el que tengo, ¿no es cierto? El producto de una matriz que es el 2A, que es una de 2 por 3, por una que es el B transpuesta, que es de igual manera de 2 por 3. ¿Sí? Como ustedes pueden ver. Y en este caso, pues nosotros tendríamos que justificar, ¿no es cierto? Que debido a que estos dos de acá no son iguales, pues diríamos que no son compatibles con respecto al producto. Profe, ¿le puede mostrar B solo un rato? Ya, te voy a mostrar B. Gracias. A ver este de acá. Ya, gracias. O sea, desde un inicio sí era posible multiplicar, pero el ejercicio me está pidiendo por la transpuesta de B. Y al momento en que saco la transpuesta de B me queda una matriz de 2 por 3, que ya no se puede multiplicar por A. O sea, pues solamente podría llegar hasta ahí con respecto al ejercicio, ¿no es cierto? Algunos ejercicios del libro justamente nos ponen intencionalmente casos así. Deberíamos dejar bien claro pues esta parte de acá. Profe, ¿estos problemas van también en el deber o no? En el deber que recién les mandé no están este tipo de problemas. Solo están las matrices anteriores y las, Solo está hasta el 1, las 4, de cero sí. y las anteriores. Ya, Solamente hasta sistemas homogéneos se llama esa parte de ahí, sí. ya, profe, gracias. Tal cual. Bueno, entonces esta es la idea. Si quieren, hacemos otra más de 3 por 3, pero ustedes saben, va a ser la misma idea. Vamos a llegar pues a la misma parte, ¿no? Vamos a llegar a lo mismo. Eso no me deja copiar todo. Quería seleccionar un pedacito nomás. Me parece que es este pedazo de aquí. También estoy, como ustedes ven, pues tratando de demoniarle todo lo que puedo al iPad. Ah, sí me dejo hacer esto. Correcto. Bueno, entonces procedamos con esto de acá, ¿no es cierto? Digamos que justamente me está pidiendo el producto A por B. Ya. Entonces, dado que estos dos aquí sí son iguales, sí voy a poder ejecutar y las dimensiones de la nueva matriz va a ser una matriz de 2 por 2. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, hagamos este de acá rápidamente para que no haya duda, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos cogiendo, voy a ir cambiando de colores para que vayan viendo qué es lo que estoy haciendo. Vamos primero con la primera fila de A y la primera fila de B, ¿no es cierto? Entonces tendría yo 1 por 0 más menos 2 por 1 más 3 por menos 1. Correcto. Vamos ahora, por ejemplo, con la segunda columna de B. Esta de acá me va a dar, a ver si me alcanza el espacio, 1 por 2, menos 2 por 2 y tengo 3 por 3. Ya, como sea, me alcanza ahí. Luego vamos con esta fila de acá abajo. Y tendría, ¿no es cierto? 0 por 2, más 2 por 2, y más 3 por menos 1. Acá ya me confundí por haber estado, a ver, perdón un momentito.
Perdón. Vamos con esta de acá. Ya. Sería 0 por 0. Más 2 por 1. Y más menos 1 por menos 1. Ahora sí. Y vamos ahora con la última parte, que sería esta columna de acá. Segunda fila y segunda columna, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de igual manera sería 0 por 2. 2 por 2. Y 3 por menos 1. Ya, creo que estoy bien. Y me va a quedar, ¿no es cierto? Esta parte de acá va a quedar 0. Esta parte de acá me queda menos 2. Esta parte de acá me queda menos 3. Por lo tanto, tengo un menos 5. Esta parte de acá me queda 2. Menos 4 y 9. Por lo tanto, me va a quedar 7. Recuerden que esta va a ser una matriz de 2 por 2, ¿no es cierto? Acá tengo 0, acá tengo 2 y acá tengo más 1. Por lo tanto, tengo 3. Acá tengo 0, acá tengo 4 y acá tengo menos 3, lo cual me va a dar 1. Y esta es ya la respuesta de A por B, que es una matriz de 2 por 2. Listo. Entonces, esa viene a ser la solución hasta de aquí. Este es un producto matricial, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos visto a día de hoy ha sido un producto punto acompañado de producto matricial. Sabemos cuándo se puede multiplicar, cuándo no. Y de igual manera puede haber ejercicios donde tengo una expresión grande, donde tenga que hacer varios productos o varias sumas para poder completar el ejercicio. Vamos con la parte de Vamos con la parte del libro más bien. Entonces, esto corresponde al capítulo 2.2 del libro. Es un poquito más largo el capítulo, hay que terminar de verlo la siguiente clase. Y también les indica justo acá en el libro de Grossman también un poco de la notación de sumatoria en el caso de que no sepan o de que no se acuerden, ¿no? Me parece interesante tal vez ver esto de acá. Ustedes saben que en al final de cada capítulo hay una especie de autoevaluación, ¿no es cierto? Acá tengo yo el 2.2. Vamos a ver si podemos entre todos pues discutir esto. Como son preguntas tan pequeñitas, pues sabe ser fácil de hacer. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es cierto? O sea, solo una de estas de acá es cierto para la multiplicación de las matrices A y B. Dice, se puede realizar solo si A y B son cuadradas. ¿Es eso cierto? No. No. No es cierto. No hace falta que sean cuadradas. Cada elemento C y J, entonces acá está llamando igualmente C al producto, ¿no es cierto? Es el producto de A y J por B y J. ¿Es verdad eso? No. No. No se multiplica elemento por elemento, ¿no es cierto? Es un producto punto de las filas de A y las columnas de B. Pero no es multiplicar elemento por elemento, como pasaba en la suma, que ahí sí C y J sí es igual a y J más B y J, ¿no es cierto? ¿Es cierto que A por B es igual a B por A? No. Ya sabemos que no es conmutativa. Puede darse el caso, pero es muy poco probable. Y la última, que debe ser la verdad, dice, se puede realizar solo si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B, lo cual habíamos visto que Sí. sí es así, ¿no es cierto? Los números que quedan en el medio son los que valen. Ya voy a ir practicando un poquito más con la pizarra del iPad. Les agradezco un poco la paciencia. A ratos me mareo yo mismo con la cantidad de números que estoy escribiendo. Y a veces tengo yo la impresión de que es tan infinita que nunca tengo que borrar nada. Luego me lleno de información en la pizarra y empiezo
a confundirme con la cantidad de números que tengo ahí. Les agradezco la paciencia que están teniendo. Al menos estoy tratando de hacer el esfuerzo de modernizarme un poco. Bueno, vamos con la pregunta 2. Dice, ¿cuál de los siguientes sería el tamaño de la matriz producto AB si se multiplica una matriz A de 2 por 4 y una matriz B de 4 por 3? ¿Cuál sería el tamaño? No se puede calcular. 2 por 3. Sí se puede calcular. Fíjense que Ah, no, De sí. 2 por 4 por 3. 4, Perdón. 4 por 4 por 4. 4. no. No, de 2 por 3. De 2 2 por por 3. 3, ¿no es cierto? Quedamos. Simplemente ponemos a continuación el otro, ¿no es cierto? Si este 4 de aquí es igual al 4 de acá, sí hay cómo. Y las dimensiones vienen dadas por este 2 y por este 3 de acá. Acordaránse. Entonces, por lo tanto, es 2 por 3. ¿Sí? Eso ya no se olviden. La siguiente dice, indique cuál de los siguientes enunciados es correcto para las matrices A y B si el producto es un vector columna. ¿Qué quiere decir que es vector columna? Que es vertical, ¿no es cierto? Entonces, un vector columna es, por ejemplo, un vector de una matriz de 2 por 1, de 3 por 1, de 4 por 1, de 5 por 1, de 6 por 1. O sea, tengo muchas filas, pero siempre tengo una sola columna. Es decir, que siempre termina en 1, ¿no es cierto? Siempre termina en 1. Entonces, si el producto AB termina en 1, eso quiere decir que es un vector columna, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué ustedes creen que sea correcto de las opciones que me da ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿No sería la B? La B. A Columna. es un vector renglón. No, la B, la B. Cuando decimos la B, es esto de acá. La B. ¿Esto de aquí? Es un vector No, renglón. la D. La La D. D. Perdón. El número de renglones de A debe ser igual al número de columnas de B. Verán, si el número de renglones de A es igual al número de columnas de B, puede ser que ni siquiera pueda multiplicar. Recuerden que para poder multiplicar el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B, ¿no es cierto? A ver, este está interesante. Este está bastante interesante, a ver. Creo que realmente esta de acá merece una explicación, es una pequeñísima explicación rápida aparte. Entonces, en esencia, lo que me está diciendo es, si el producto es un vector columna. Bueno, entonces imagínense que tengo yo una matriz A de tanto por tanto y tengo una matriz B de tanto por tanto. Punto. Y me está diciendo que AB es un vector columna. Por lo tanto, tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Hagamos de cuenta, acá tengo yo una matriz de M por N y esta de acá es de P por Q. ¿Sí o no? Por lo tanto, asumiendo que sí se pueda, multiplicar, ¿no es cierto? Me imagino que eso es lo que también explica pues, el problema, es que esto tiene que ser cierto, ¿no es cierto? O sea, tengo que tener este de acá y este de acá tiene que ser iguales. Ok, eso es lo que tengo yo. Y resulta que AB, ¿no es cierto?, tendría dimensiones M por Q. Todos estamos de acuerdo en eso de ahí, ¿no es cierto? Pero me dice que aparte de que es M por Q, es un vector columna. O sea, un vector columna puede tener, ustedes saben, esto es un vector columna, esto es un vector columna, esto es un vector columna. Sí, ¿qué tienen en común estos de acá? Este es 2 filas por una columna, 3 filas por una columna, 4 filas por una columna. Siempre tengo el 1 ahí, ¿no es cierto? O sea, al final de cuentas me está diciendo que aquí es M por 1. Esa es la dimensión. O sea que Q vale 1. ¿Y qué pasa si Q vale 1? B va a ser columna. B va a ser columna, por supuesto. Si tengo el 1 ahí, B va a ser columna, tal cual. Este de aquí, ¿no es cierto? Este vector de acá va a ser de n filas cualquiera por una sola columna. O sea, va a ser un vector columna B. Eso es lo que va a pasar. Y me parece que justamente esa era una de las opciones que tenía yo
en el libro. Ya, B es vector columna. Entonces la respuesta sería la A. Chequemos el resto. A es renglón, eso no es verdad. La última no siempre. A y B son cuadradas, eso no tiene nada que ver. Sí, realmente la respuesta es esta de acá. Sí, para que el producto AB sea un vector columna, necesitamos que B sea un vector columna. Sí, porque recuerden que las dimensiones del producto AB es que va a tener el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas de B. Ya, bueno. Que es siempre una, ¿no? Entonces esta tendría que ser la respuesta. Y la última, recuerden que tengo acá la respuesta, tratemos de no ver. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el producto AB es cierta si A es una matriz de 4×5? Bueno, si es una matriz de 4×5, sabemos que AB va a tener 4 filas. Es así de simple, ¿no es cierto? Sí, va a tener 4 filas y tantas columnas como tenga B, que no me dice nada de esto. Entonces, me imagino que debe haber uno que diga que tiene 4 filas o 4 renglones, pero debería ser A. Bueno, vamos a ver más bien qué opciones tengo. Dice, B debe tener 4 renglones y el resultado tendrá 5 columnas. B debe tener 5 columnas y el resultado será una matriz cuadrada. A ver, para que se pueda dar este producto necesitamos que el número de filas de B sea igual, ¿no es cierto? Tendría uno de 4×5 por 5 por algo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? B debe tener 4 columnas y el resultado tendrá 5 renglones. La única manera de que pueda multiplicar es que B tenga 5 filas, porque B va a ser de 5 por algo, ¿no es cierto? Si el 5 y el 5 de acá son iguales, puedo multiplicar y el resultado va a ser de 4 por lo que sea, ¿no es cierto? Y el resultado va a tener 4 renglones, claro. Puede tener 4 y va a tener tantas columnas como tenga B, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente iba a ser este de acá, porque es el único que puedo, el único que podría permitirme multiplicar, ¿no es cierto? O sea, A es de 4×5 y B sería de 5 por algo más. El resultado va a ser de 4 filas por algo más de columnas, ¿no es cierto? Y entonces acá están las respuestas y corresponde con lo que estábamos pensando nosotros. Entonces, solo hay que pensarlo un poco. Si no estamos muy claros, pues en un papel, aparte, dibujamos, ¿cierto? La mejor manera, se dibuja un poco y con eso ya quedamos bien. Bueno, eso es acá,